Bienvenidos a Karate y algo más. El día de hoy les voy a hablar acerca, o más bien, a leer el libro El guerrero japonés. Bien, vamos a empezar. Como la cereza está entre las flores, el guerrero está entre los hombres. Este proverbio japonés expresa de forma poética y elocuente la concepción que históricamente se ha tenido de los guerreros en el país del sol naciente. Los samuráis fueron el fruto de un cuidadoso cultivo de la mente y del cuerpo. Combatientes formados en el kenjutsu, esgrima, el kyudo, tiro con arco, y el jiu-jitsu, cuerpo a cuerpo. Videos que ya he realizado acerca de las artes marciales japonesas y los puedes ver en la parte de aquí. Que eran tanto técnicas de combate como formas de desarrollo espiritual, a pesar de haber recibido una visión idealizada de ellos a partir de la literatura y el cine. Quizá a cuenta de su trágico final y debido a la extraña y fascinación que la oriental suscita en las miradas occidentales, la historiografía nos ha permitido constatar que estos nobles caballeros rigieron el destino del país entre el siglo X y el siglo XIX. Custodiaron sus tradiciones y desarrollaron una singular senda del guerrero que incluso en nuestros días es estudiada y practicada por numerosos aspirantes a Buji en dojos situados a miles de kilómetros de la antigua Edo. A pesar de que su figura se asocia a la nobleza militar, el término samurái procede del verbo saburau, que se empleaba para describir la acción de servir, por lo que el sustantivo vendría a significar aquellos que sirven. Los primeros textos en los que se emplea la palabra datan del siglo VIII y en ellos refieren a personas encargadas de cuidar de los ancianos. Sin embargo, en su acepción militar, de lo que tenemos constancia a partir de relatos de guerra del siglo XII, señalaría su condición de vasallos a las órdenes de un señor feudal. A medida que esta élite de guerreros nobles se consolidaba el término Uji, del que se tiene constancia a partir del siglo VIII. Comenzó a emplearse como sinónimo de samurái de la misma manera que se utilizaba el término ronin para designar a aquel que no estaba al servicio de ningún señor feudal. La figura del samurái se gestó en un Japón no unificado, en el que diversos clanes se enfrentaban por el territorio, al tiempo que guerreaban contra potencias extranjeras como China y Corea. En un contexto de constante beligerancia, los guerreros eran un bien preciado para los daimios y un importante agente político y social, junto con los pactos y alianzas negociados por los líderes de los clanes. Sus actuaciones en el campo de batalla moldearon la historia del país y sus instituciones y les brindaron una notoriedad e influencia crecientes que culminaron en el siglo XII, con el establecimiento del shogunato, un gobierno militar que duraría hasta finales del siglo XIX y que relegaba al emperador a ejercer funciones de representatividad. Sin embargo, el shogunato no supuso la pacificación del país nipón, a pesar de entender a la centralización del gobierno y asentar los cimientos de la posterior unificación. Así, la importancia de los samuráis no fue sino un aumento. Los guerreros del Japón feudal convivían a diario con la muerte y los horrores del campo de batalla, una situación compleja que observaba y pensaba por aquellos combatientes que habían recibido educación filosófica, espiritual y artística. Dio lugar al Bushido, el camino del guerrero. Era una compilación de preceptos que buscaban orientar al caballero y regular su conducta, situando el honor y la muerte como ejes centrales. Establecía un código ético basado en 7 principios: benevolencia, coraje, honestidad, honor, lealtad, rectitud y respeto. Por otra parte, el texto reforzaba la noción del samurái como miembro de la élite social y afirmaba la idoneidad de la vía marcial,
para la resolución de conflictos. Además, establecía algunos de los usos y costumbres de los samuráis que contribuyeron en la forja de su leyenda, como el seppuku, una forma de suicidio ritual observada con gran veneración por la sociedad japonesa, que tras un episodio vergonzoso o tras una derrota debida a la propia incapacidad, permitía al guerrero morir preservando su honor. Precisamente, su sentido del honor y sus gestas en batalla inscribieron el nombre de algunos samuráis en la memoria colectiva del país del sol naciente y posteriormente en la de Occidente. Nos ha llegado noticia de la lealtad inquebrantable de las 47 Ronin, quienes tras la injusticia condena a muerte a su daimyo. En lugar de ponerse al servicio de otro señor, esperaron durante más de un año para poder vengar a su líder y después cometer seppuku por haber quebrantado la ley conscientemente. En el libro de los 5 anillos podemos leer las andanzas de Miyamoto Musashi, de 1584 a 1645, un samurái que consagró los últimos años de su vida a las artes después de haber participado en la batalla de Sekihara, en los sitios de Osaka, y haber desarrollado un peculiar sistema de esgrima empleado al mismo tiempo la katana y el wakizashi, o puñal. Hemos leído sobre los logros del brillante estratega Oda Nobunaga, de 1534 a 1582, cruelmente traicionado por su general cuando se encontraba cerca de lograr la unificación del país. Pero durante el shogunato, además de cabalgar el campo de batalla y batirse en duelos de espada, los samuráis gobernaron Japón, por lo que algunos de ellos ejercieron como políticos y cortesanos. Así, los daimios fueron mecenas de artistas e intelectuales. El malogrado Oda Nobunaga fue un gran aficionado al no, y durante su gobierno y las compañías gozaron de protección y el teatro musical tradicional experimentó un notable desarrollo hasta recibir la consideración de ceremonia ritual bajo el mandato de Tokugawa Tsuchiyoshi, de 1646 a 1709, que también estableció numerosas leyes de protección de los animales. El gusto por el té y los modales refinados de dirigentes como Ashikaga Yoshimitsu, de 1358 a 1408, y especialmente Ashikaga Yoshimasa, de 1436 a 1490, auspiciaron la sofisticación de la ceremonia del té, que fue elevada a la categoría de arte por Toyotomi Hideyoshi, de 1537 a 1598, y encontramos también a samuráis como Otado Kan, de 1432 a 1486, y Matsuo Basho, de 1643 a 1694, que nos han legado inspiradoras colecciones de haikus. Probablemente la conjunción de sus vocaciones guerrera, filosófica y artística y la centralidad del honor en su código de conducta es lo que ha convertido la figura del samurái en un estandarte de la virtud. Sin embargo, el lustre con el que hoy brillan en museos, películas y portadas de libros las armaduras de los seguidores del Bushido se debe a una restitución plenamente contemporánea del relato que explica a los samuráis en nuestro tiempo. Es notablemente distinto del que conoció el oficial del ejército británico Francis J. Norman, autor del Guerrero japonés, este libro. Cuando llegó al archipiélago nipón en 1888, contratado por el gobierno imperial para instruir a los soldados de la base naval de Etajima, en aquel contexto para quienes llevaron al autor a Japón, los samuráis eran rudos guerreros opuestos a la modernidad y defensores de una dictadura militar y aislacionista. La casta samurái fue abolida oficialmente solo unos meses después de que Norman pisase suelo japonés. En 1853, barcos norteamericanos atracaron por primera vez en un puerto nipón y exigieron el establecimiento de relaciones comerciales, un acuerdo al que Japón no pudo negarse debido a su incapacidad manifiesta para hacer frente a la potencia militar extranjera.
Este episodio, conocido como la llegada de los barcos negros, hizo que algunos daimios tomasen la decisión de liderar un proceso de cambio que restituyese la centralidad del poder en la figura del emperador. Este movimiento, liderado por los samuráis Takamori Saigo y Takayoshi Kido, encontró la oposición del shogun Tokugawa Yoshinobu, que sin embargo no logró evitar que en 1868 se produjese la restauración Meiji, a pesar de que diversos clanes samuráis habían posibilitado la restitución de la capacidad ejecutiva y legislativa del emperador. Este abolió los privilegios de la casta guerrera con su beneplácito, ya que confiaban en el liderazgo del emperador para resistir a la amenaza Gaijin. La restauración Meiji también dio lugar a la transición del feudalismo hacia el capitalismo y su apertura al exterior. Esto, junto con el abrupto desmantelamiento de la cultura tradicional nipona y la corrupción que apreciaban en el gobierno imperial, encontró la oposición de los samuráis, que se sentían fuera de lugar en el nuevo sistema que habían ayudado a implantar. Los últimos clanes guerreros se alzaron contra el emperador. El 12 de febrero de 1877, el propio Takamori Saigo lideraba el ejército samurái que marchaba hacia Tokio. Después de 10 días de calma tensa, la armada imperial atacó a los samuráis, dando comienzo a una guerra que duraría 12 años y en el que las tropas del emperador, adiestradas por oficiales de extranjeros y empleando tecnología occidental, acabarían con la casta samurái. El 22 de febrero de 1889, Takamori era alcanzado por el fuego de las ametralladoras Gatling y cometía seppuku. Para evitar morir a manos del ejército enemigo, su suicidio ritual es considerado como la muerte del último samurái. Para Norman, recién llegado al país asiático, los samuráis debieron de representar al enemigo que se había resistido a la modernización de Japón y que había perjudicado los intereses comerciales británicos en las islas. Sin embargo, su trabajo como instructor en diferentes escuelas militares le permitió identificar a los soldados japoneses una disposición de carácter que lo cautivó. Identificó la fuerte tensión de sangre malaya que corre por sus venas y las favorables condiciones climáticas bajo las cuales son criados, como las semillas de las que brotaba una singular valentía, una gran disciplina y unas aptitudes físicas especialmente ventajosas para el combate. Esta admiración, primera por la predisposición y la disciplina de los soldados japoneses y la voluntad de comprender mejor a los hombres a las que debía entrenar, llevó a Norman a sumergirse en la historia y la cultura militar del país. Estudió el largo periodo del shogunato y sus batallas más célebres, quiso comprender lo que lo esperaba significaba para un bushi. Analizó la creación de las academias navales en los puertos japoneses. También compartió conversaciones envueltas en una neblina de té verde con aquellos que unas décadas antes se habían llamado samuráis o con sus descendientes y aprendió de ellos la técnica del jiu-jitsu y la esgrima tradicional japonesa. En contacto con guerreros veteranos como un maestro Umezawa y la inmersión en el método de enseñanza de las escuelas de Kenjutsu, muy superior al absurdo sistema de ejercicios corrientes en el ejército británico. Comenzó a sofisticar su concepción de los espadachines nipones, a las que terminó por calificar como guerreros eruditos. A pesar de la derrota de los samuráis en 1889, no todos los caballeros que habían ceñido la katana y el wakizashi habían muerto. Muchos se integraron en el ejército, pero también los hubo que preservaron sus costumbres. El propio Norman recopila 3 casos de seppuku aparecidos en la prensa durante 1901, esa época de transición en la que los samuráis eran un tiempo leyenda y traidores al emperador, en la que ya no existía, pero existían, y comenzaban a dejar de ser reales para convertirse en mito. Es lo que Norman describe
en este valioso documento en el que se combinan las lecturas teóricas, el testimonio oral de los nipones, con los que trató de su propia experiencia. El guerrero japonés es el retrato de los samuráis que nos ofrece un oficial británico que convivió con los últimos de ellos en la efervescente Japón de finales del siglo XIX y principios del siglo XX. Esta debería ser una lectura obligatoria para todos quienes practicamos artes marciales japonesas. Si te ha gustado este video, te invito a suscribirte. También, ayúdame compartiéndolo con todos tus amigos que les gusta el karate o las artes marciales. Eso ha sido todo. Hasta la próxima.